Nunca cruces solo el desierto. Nunca debí haber aceptado ese viaje. Quise demostrarme que podía atravesar el desierto solo, como lo habían hecho los antiguos arrieros, con mi mochila, agua suficiente y una linterna. Caminé bajo un cielo estrellado tan inmenso que parecía devorarme. La gente del pueblo me había advertido: ese desierto no está vacío. Allí caminan los que nunca llegaron a su destino. Yo lo tomé como supersticiones, cuentos para asustar a forasteros. Pero cuando el sol cayó, la temperatura bajó de golpe. Empecé a comprender que había algo más. El silencio era extraño. En un desierto deberías de escuchar insectos, quizás algún coyote, pero no había nada. Solo mis pasos secos rebotando en la inmensidad. Pronto vi algo en el horizonte, una figura. Caminaba lento, tambaleándose. Me acerqué con la linterna, pero cuando iluminé, no había nadie, solo dunas. Creí que era el cansancio. Las horas pasaron, el frío me calaba los huesos y entonces lo escuché. Voces, muy lejos, como un murmullo que se arrastraba con el viento. ¿Hay alguien?, pregunté con la garganta seca. El murmullo se detuvo y después una carcajada ronca retumbó alrededor de mí. Corrí. No sabía a dónde, pero mis piernas me obligaban a huir. El desierto parecía infinito, como si cada paso me llevara al mismo lugar. Fue entonces que vi luces, un resplandor en la distancia, como hogueras. Me acerqué, con la esperanza de encontrar viajeros, pero lo que encontré fue otra cosa. Un círculo de antorchas encendidas sin nadie cerca que las cuidara. En medio, un altar de piedra semienterrado en la arena, cubierto de símbolos. Símbolos viejos, prehispánicos, imposibles de leer. Alrededor del altar estaban ellos. Siluetas oscuras, hombres y mujeres descalzos, con túnicas raídas, el rostro cubierto por vendas. Se movían lentamente formando un círculo como si danzaran en silencio. Me quedé paralizado. Uno de ellos se detuvo y giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, solo cuencas vacías que brillaban con un resplandor blanquecino. Intenté retroceder, pero la arena me tragaba los pies. Sentía como si manos invisibles me sujetaran los tobillos. «¡Déjenme!», grité, pero mi voz sonó apagada, tragada por el viento. El más cercano me tocó el hombro y en ese instante lo vi todo. Visiones rápidas, desgarradoras. Viajeros antiguos que cruzaban el desierto y nunca llegaban. Sus cuerpos se secaban bajo el sol, pero sus almas quedaban atrapadas aquí, condenadas a vagar, a custodiar aquel altar. Traté de correr, traté de escapar, pero cada paso me llevaba de nuevo al mismo altar. El desierto se doblaba sobre sí mismo. Era un laberinto sin salida. Entonces entendí la maldición. Nadie cruza este desierto solo, porque el desierto mismo te reclama, te consume y te convierte en parte de su cortejo eterno. Lo último que recuerdo fue caer de rodillas en la arena. Las figuras me rodearon. Uno a uno se quitaron las vendas y sus rostros secos sin carne se acercaron al mío. Sentí que la arena entraba en mi boca, en mis ojos y en mis pulmones. Oscuridad. Desperté, pero no en el desierto. Abrí los ojos dentro de una pequeña cabaña de adobe, iluminada con velas. Frente a mí había un anciano con el rostro curtido por el sol. «Lograste salir», me dijo con voz grave. «Muy pocos lo hacen». Quise hablar, pero no pude. Él continuó: «El desierto no deja escapar a nadie. No es tierra, es un guardián». Me tendió un espejo de cobre pulido. Cuando miré, mi sangre se congeló. No era mi reflejo. En el metal vi el rostro de un hombre muerto hace siglos, con túnica raída y ojos vacíos brillando en blanco. El anciano se levantó, colocó su mano en mi hombro y murmuró: «Ya no eres tú, eres el próximo». Intenté gritar, pero solo salió de mi boca un murmullo seco, igual al que había escuchado en el viento, y entonces lo entendí. Yo era ahora parte del cortejo de espectros. No había escapado, solo había tomado el lugar de otro. Nunca entres solo al bosque. Nunca pensé que mi obsesión por la exploración nocturna me llevaría a descubrir lo que oculta este bosque.
Lo había escuchado en rumores de los ancianos del pueblo. Ese lugar no es como los demás. Los árboles allí no respiran igual, y quien entra solo no siempre regresa siendo el mismo. Era tarde. La luna apenas se filtraba entre las ramas, y yo llevaba solo una linterna y mi grabadora de voz. Me gustaba registrar mis caminatas, los sonidos del ambiente, pero esa noche, desde el primer momento, algo se sintió extraño. El bosque estaba demasiado callado. No había insectos ni aves nocturnas, solo mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis botas. Cada tanto creía escuchar pasos detrás de mí, pero al voltear no había nada. Seguí caminando, y pronto la linterna parpadeó. La golpeé un par de veces y volvió a encenderse, pero la luz parecía más débil. Fue entonces cuando noté algo. Los árboles formaban figuras. Sí, como si sus troncos torcidos y sus ramas hubieran sido moldeados a propósito para simular rostros que me observaban. Me acerqué a uno de esos troncos y lo toqué con la mano. La corteza estaba húmeda, demasiado húmeda como piel sudorosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Retiré la mano y vi que estaba manchada de algo oscuro. Parecía savia, pero olía a sangre. En ese momento escuché algo, una risa muy baja. ¿Quién anda ahí?, pregunté, pero mi voz sonó apagada, como si el bosque se la tragara. La linterna se apagó por completo, solo quedaba la luna débil, como escondiéndose detrás de nubes. Fue entonces cuando los vi. Entre los árboles, varias siluetas humanas, delgadas, negras, inmóviles, observándome. Solo estaban ahí. Decidí retroceder, pero el sendero había cambiado. Ya no reconocía el camino por el que había llegado. Los árboles se cerraban como si el bosque mismo estuviera vivo y quisiera atraparme. Los susurros comenzaron, primero uno, luego muchos, alrededor de mí. No entendía las palabras, pero sonaban como un rezo, como una plegaria antigua. Cerré los ojos y corrí sin rumbo, no sé cuánto tiempo. Tropecé, caí varias veces, hasta que llegué a un claro. La luna iluminaba el centro del lugar y en medio había un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo. Me acerqué y vi las marcas talladas, símbolos que no reconocí. Era un altar en medio del bosque. Y entonces entendí lo peor, no estaba solo. Detrás de mí sentí el calor de una respiración. Me giré lentamente y allí estaba. Una figura alta, imposible de distinguir, con ojos vacíos que brillaban débilmente. No dijo nada, solo levantó su mano y señaló hacia las piedras, como ordenándome ocupar mi lugar dentro del círculo. Yo no quería obedecer. Retrocedí, pero mis piernas se sintieron pesadas, como si el suelo me absorbiera. La tierra misma me empujaba hacia adentro. Cuando finalmente caí de rodillas dentro del círculo, las voces pararon. Todo quedó en silencio absoluto. Y entonces lo entendí. Las figuras que había visto antes entre los árboles no eran sombras, eran personas. Personas que alguna vez entraron solas al bosque. Y ahora eran parte de él. Sus rostros estaban fusionados con los troncos, sus cuerpos convertidos en ramas, raíces, savia. Yo traté de gritar, pero algo me ahogaba. Mi voz ya no salía. Solo escuché un último susurro en mi cabeza. Ahora eres uno de nosotros. A la mañana siguiente, los pobladores encontraron mi linterna abandonada a la entrada del bosque, encendida, y en la grabadora solo se escuchan hojas crujir y un grito ahogado, y después, silencio. Nadie volvió a buscarlo, pero algunos juran que si caminas por ese bosque de noche puedes ver un nuevo rostro entre los árboles, un rostro que aún respira. Nunca sigas los susurros en el agua. Nunca creí en las leyendas mayas. Siempre pensé que eran exageraciones para asustar a los turistas, hasta que recibí la invitación de un viejo amigo arqueólogo. Ven a Yucatán. Encontramos un cenote que no está en los mapas. Lo llaman el cenote de los susurros. Necesito que lo documentes. Acepté. Soy fotógrafo de exploraciones extremas, y aquello sonaba como la oportunidad de mi vida.
pero nadie me advirtió lo que iba a encontrar en esas profundidades. La selva estaba viva. Cada paso crujía bajo hojas húmedas, mientras insectos invisibles me zumbaban en los oídos. Llegamos al cenote al atardecer, un agujero gigantesco en la tierra, rodeado de raíces que caían como serpientes. El agua quieta, era negra como obsidiana. El silencio era antinatural. Ni pájaros, ni viento, ni ranas. Solo el murmullo, un murmullo bajo que parecía salir de la propia agua. Amarramos cuerdas y comenzamos a bajar. La humedad nos clava los huesos. El eco de nuestras respiraciones se multiplicaba contra las paredes de roca. Yo llevaba la cámara colgando, grabando cada segundo. Cuando llegamos al fondo, una extraña corriente de aire muy frío nos envolvió. El agua del cenote se movía sola, como si alguien estuviera nadando bajo la superficie. Y entonces la escuché. Una voz femenina, casi un suspiro. No debieron venir. Exploramos un túnel lateral. La piedra estaba cubierta de jeroglíficos mayas, desgastados por el tiempo. Al final había un altar de sacrificios aún manchado de rojo. Mi amigo sonó nervioso. Esto confirma las ofrendas humanas a Chak, el dios de la lluvia. Yo levanté la cámara y detrás de él, en el visor, vi a un niño desnudo y cubierto de pintura azul, mirándonos en silencio. Bajé la cámara de golpe, no había nadie, pero el eco de un llanto infantil empezó a llenar el túnel. De regreso al centro del cenote, mi amigo quiso sumergirse con el equipo de buceo. Me dijo, dicen que hay cámaras sumergidas, nunca exploradas. Yo me quedé en la orilla grabando. Se hundió lentamente y la superficie del agua se cerró tras de él. Me esperé 5 minutos, 10, 15. Cuando por fin algo emergió, no era mi amigo. Era una mano azulada y huesuda que se aferró al borde, seguida de un rostro hinchado con los ojos en blanco. Retrocedí horrorizado, el cuerpo volvió a hundirse sin dejar ondas. De pronto escuché tambores, no eran reales, pero el eco de percusiones antiguas llenó el aire. Las paredes del cenote brillaban con antorchas invisibles. Vi sombras de sacerdotes mayas, con cuchillos de obsidiana danzando alrededor del altar, y en el centro yo estaba recostado, amarrado con cuerdas. Sentí un filo en mi pecho, grité pero nadie me oyó. El cuchillo bajó. Me incorporé de golpe, todo había desaparecido. O eso pensé. Corrí hacia la cuerda para subir, pero la cuerda ya no estaba. El cenote era más profundo ahora, como si se hubiera tragado la salida. Escuché pasos detrás de mí. Volté. Era mi amigo, pero su piel estaba azulada, cubierta de símbolos pintados. Su sonrisa era imposible, era demasiado amplia. Me susurró al oído. Ya no eres visitante, ahora eres ofrenda. Desperté jadeando en la orilla del cenote. Con la cámara aún en la mano, creí que todo había sido una alucinación. Subí como pude bajo el sol de la mañana, regresé al campamento y revisé las grabaciones. Y allí estaba la prueba. Yo, amarrado en el altar, con sacerdotes mayas a mi alrededor, gritando mientras un cuchillo me abría el pecho. La grabación terminaba con mi rostro, muerto, los ojos abiertos, hundiéndose en el agua. Pero entonces comprendí algo peor. Miré mis manos, estaban azuladas. Mi reflejo en la pantalla no era humano. El cenote me había tomado. Yo era ahora uno de sus guardianes. Y cuando alguien nuevo llegue, seré yo quien lo reciba desde el agua. El Hospital de las Sombras. Siempre me atrajeron los lugares prohibidos. Cuando mis amigos me retaron a pasar una noche en el hospital abandonado de San Jerónimo, pensé que sería fácil. Decían que allí, entre los pasillos interminables y habitaciones cerradas desde hacía décadas, aún rondaban los pacientes que jamás salieron con vida. Acepté, no porque creyera en fantasmas, sino porque necesitaba probarme que yo no era como los demás. Yo no huía, yo enfrentaba. Con una linterna, una grabadora y un termo de café, entré por una ventana rota. El silencio dentro era tan denso que parecía líquido. El olor a desinfectante viejo y humedad me golpeó de inmediato. El eco de mis pasos resonaba aunque el hospital estaba vacío. Saqué mi grabadora y registré. Son las 11:15 de la noche. Inicio la exploración en el San Jerónimo. Apenas guardé la grabadora, lo escuché.
un murmullo lejano, parecía una mujer rezando. Pensé que era el viento colándose entre los muros agrietados, pero el rezo se interrumpió para decir mi nombre. Me quedé congelado. Decidí caminar hacia la infantil. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos, soles sonrientes, animales caricaturescos, todos deformados por la humedad. Había camitas oxidadas alineadas, y sobre una de ellas vi un osito de peluche intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí hace un segundo. Me acerqué, y el osito giró la cabeza hacia mí. Solté la linterna del susto, la recogí temblando y el osito ya estaba de nuevo inmóvil. Pero el sonido de risitas infantiles se multiplicó a mi alrededor. Alcé la linterna, no había nadie. Entré a la oficina de archivo buscando respuestas. Miles de carpetas amarillentas llenaban estantes corroídos. Tomé una al azar. El expediente estaba incompleto, pero lo que sí tenía era perturbador. Nombre del paciente, Daniel Ortega. Edad, la mía. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Estado, internado. Nunca dado de alta. Me quedé sin aire. Ese era mi nombre, mi edad exacta. Dejé caer la carpeta y salí tambaleando. Mientras avanzaba por otro pasillo, las luces de mi linterna parpadearon. Y entonces empezaron. Decenas de voces susurrando al unísono, saliendo de cada puerta cerrada. Algunas lloraban, otras pedían ayuda, algunas gritaban mi nombre. Una puerta se abrió sola a mi derecha. Dentro vi camas cubiertas con sábanas blancas, pero las sábanas se movían, como si debajo aún hubiera cuerpos que respiraban. Retrocedí y la puerta se cerró de golpe. Llegué al quirófano central. El techo estaba parcialmente derrumbado, dejando entrar un rayo de luna que iluminaba la mesa de operaciones. Sobre ella había un cuerpo cubierto con una sábana. Me acerqué hipnotizado. Sabía que no debía tocarla, pero lo hice. La levanté y debajo estaba yo mismo, pálido, con el pecho abierto, lleno de puntos de sutura. El cadáver abrió los ojos y me dijo con mi propia voz: «Todavía no despiertes». Corrí sin mirar atrás. Desesperado por encontrar una salida, bajé al sótano. El aire era más pesado, casi irrespirable. En las paredes había marcas de uñas como si alguien hubiera intentado escapar, rascando el concreto. Escuché pasos detrás de mí. Apagué la linterna y vi una figura encapuchada, de bata negra, con un estetoscopio colgando. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debía estar su cabeza. La figura me señaló con un dedo largo, huesudo, y las luces de mi linterna se apagaron. La linterna volvió a encenderse sola. Estaba en otro lugar, un pabellón clausurado con cadenas oxidadas, pero ahora abierto. Las camas estaban ocupadas, pacientes inmóviles con tubos, vendas, ojos vacíos. Todos voltearon al mismo tiempo hacia mí, y al unísono dijeron: «Tú nunca saliste de aquí». El suelo tembló, las ventanas explotaron hacia adentro, el aire se llenó de gritos y lamentos. Intenté correr hacia la entrada, pero la puerta principal ya no existía. En su lugar había una pared lista, como si nunca hubiera habido una salida. Saqué mi grabadora y la reproduje. La voz que se escuchó no era la mía. Paciente número 47, Daniel Ortega. Estado en observación. Sigue creyendo que es libre. La grabadora cayó de mis manos. Vi mi reflejo en un vidrio roto, no era yo. Llevaba una bata de hospital, pulseras de paciente en las muñecas, ojos inyectados de locura. De pronto, recordé cosas. No había entrado al hospital esa noche. Nunca había salido. Ahora camino en círculos por los pasillos interminables. A veces creo escuchar voces de exploradores nuevos, gente curiosa que entra buscando pruebas. Me acerco a ellos, les hablo con calma, les digo que no están solos. Y cuando escuchan mi voz en sus grabadoras, ya es demasiado tarde. Porque en el hospital, de las sombras, nadie sale realmente. Solo cambiamos de turno para recibir al siguiente. El paciente. Nunca debía de aceptar este trabajo. Lo sabía desde el primer momento en el que pisé el viejo sanatorio. Me contrataron para ayudar a catalogar archivos médicos antes de que el edificio fuera demolido. Oficialmente, estaba cerrado desde los años 70, pero mientras caminaba por esos pasillos, sentía que nunca estuvo vacío del todo.
El sanatorio era un laberinto de corredores estrechos, habitaciones pequeñas y puertas cerradas con candados oxidados. El aire olía a humedad y a algo más, algo rancio, como carne guardada demasiado tiempo. Yo trabajaba solo en el ala este, o eso creía. Mientras revisaba un lote de expedientes encontré una carpeta sin nombre, marcada solo con un número 000. Dentro, una sola hoja. Una foto, blanco y negro, de un paciente encamado. La piel del hombre parecía pegada al hueso. En la parte trasera escrito a mano, no despertar. Esa noche, decidí quedarme más tarde para terminar. Fue cuando escuché un susurro. No de esos que puedes confundir con el viento. No. Era una voz masculina. Ayúdame. Seguí el sonido hasta una puerta que nunca había visto abierta. Adentro, una habitación pequeña con paredes manchadas y una sola cama. En ella, el hombre de la foto. Pero no podía ser. Esa imagen tenía décadas y sin embargo estaba allí, respirando, muy lento. Me acerqué intentando convencerme de que era un muñeco o algún montaje viejo. Sus ojos se abrieron, completamente negros. Sabía que vendrías, dijo. Retrocedí, pero la puerta se cerró sola. El foco parpadeó y cuando volvió la luz, él ya no estaba en la cama. Lo escuché justo detrás de mí. Ahora te toca a ti. Algo frío me rozó el cuello. Grité, empujé la puerta y salí corriendo por el pasillo. No sé cuánto tiempo estuve yendo, pero cuando logré salir al vestíbulo, algo me heló por dentro. Todas las paredes estaban cubiertas con fotos mías. Fotos tomadas esa misma noche. Algunas desde ángulos imposibles, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. En la foto, yo estaba acostado en una cama, en la habitación sin ventanas. Me giré para correr y el recepcionista del sanatorio estaba ahí, inmóvil, con esa sonrisa vacía. El último paciente siempre se queda.